llamar Pasemos al Otro Lado. Como les dije, estamos llegando al fin de este año y vamos a comenzar un año nuevo. Y hoy, así como Cristo le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, hoy la palabra de Dios nos invita a que también nosotros pasemos a otro lado, a otro nivel más de conocimiento. Pero en el tema nos hemos dado cuenta de que estaba Jesús con sus discípulos y estaban en una barca, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que la barca se anegaba, estaba a punto de hundirse. Entonces, como punto número 1 vamos a titularlo, Dios nos manda a que sigamos avanzando. Ese es el punto número 1. Y vamos a leer el versículo 35 que dice así: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Vamos a detenernos en el primer párrafo que dice, aquel día. Si llegamos a entender ese pequeño párrafo, hermanos, vamos a entender casi la mayor parte del mensaje. A esto se le llama comprensión de lectura o la ley de la primera mención. Entonces, aquel día, dice, si nos damos cuenta y nos enfocamos, ¿cuál era ese día? Para podernos darnos cuenta, vamos a regresar al versículo número 1 del 4 que dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, y tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y le enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía su doctrina. Okay. Entonces, ¿en dónde estaba Jesús en aquel día? En el mar. Hay un mar muy famoso, en el versículo, regresamos un poquito al 3, número 7, al 3:7 dice así: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Entonces, ¿cuál era ese mar? El mar de Galilea. Este mar yo creo que ya lo tenemos muy conocido, que siempre el pastor lo anda dibujando. Un mar muy conocido. Vamos a suponer que era el mar de Galilea. Todo esta era la región de Galilea, esta parte. Pero Galilea tenía pequeñas ciudades o otras ciudades. Entonces, vamos a ubicarnos en dónde estaba Jesús enseñando para que podamos entender más nuestro mensaje. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, su versículo número 8, su capítulo número 8, versículo número 5. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene. Entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogando. Estaba en la región de Capernaum. Les llevé al capítulo número 8 de Mateo, porque ese mismo capítulo narra los mismos acontecimientos de acá. Allá nos especifica en qué lugar estaba, acá nos especifica en otro lugar, que es la misma región. Aquí en Marcos nos da que estaba en la región de Galilea, pero en Mateo nos especifica que estaba en Capernaum, y Capernaum se encontraba en esta parte, una región de acá. Capernaum. Bien. Ahora, vamos a fijarnos también a dónde se dirigían, y vamos a leer el capítulo número 1 del versículo número 5 de Marcos. Marcos 5:1. A ver si hermana Mari me ayuda con las lecturas. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. A la región de los Gadarenos. Se dirigían a la región a una región que se llamaba Gádara. A nosotros somos de Guatemala, ¿cómo nos dicen? Guatemaltecos, chapines. Pero guatemaltecos es nuestra nacionalidad. ¿Y los mexicanos de dónde son? De Chiapas, de México. Entonces,
es por nacionalidad. Ahí dice que se regían a la región de los Gadarenos, pero así se llamaba la región, Gádara. Por nacionalidad le decían Gadarenos. Entonces, estaban emprendiendo un viaje de aquí para llegar. Estaba largo el viaje, tenían que atravesar el lago verticalmente. Si lo atravesaran horizontal iba a ser un poco más corto, pero el viaje estaba un poco largo. No pude encontrarlo, yo estaba viendo cuántos kilómetros tenía el mar, pero no, solo me tiró que a tierra estaba como entre 95 kilómetros, algo así, o un poco más si no me equivoco. Pero entonces, ahora sí ya nos ubicamos en dónde estaban. Estaban en el mar de Galilea y se dirigían a la región de los Gadarenos. Es lo que nos dice. Entonces, aquel día dice, cuando llegó la noche. Otro punto aquí es que estaba de noche. Bien, y iban a emprender un viaje en el mar. Los que son navegadores conocen las circunstancias de cómo el mar se pone a la noche, incluso nosotros que no somos navegadores, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es de noche? No, el mar sube la marea, y probablemente hay probabilidades que en la noche hay tormentas, y ellos tal vez ya se imaginaban que se iban a encontrar con una tormenta, pero Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Bien, como les dije, aquí Jesús le estaba invitando a sus discípulos a pasar al otro lado. Hoy la palabra de Dios nos invita a que pasemos de un 2021 a un 2022. Estamos terminando el 20, viene el 21. Okay. Del 21 el 22 ya es un hecho que ya estamos en el 21. Dios nos invita a que este 2021 pasemos a 2022, si la misericordia de Dios, si Él no ha venido, ¿verdad? Pero si ha venido antes, que bueno, mejor, mucho mejor. Pero la palabra de Dios nos invita a que pasemos, pero en el transcurso de este año han pasado muchas cosas, hermanos. Y como dijo el pastor el día de ayer, no les voy a decir que vienen bendiciones. Tal vez Dios es misericordioso con el que Él quiera, pero vivimos en unos tiempos muy difíciles, hermanos, que estemos preparados para lo que nos vayamos a enfrentar en este año que viene, que nosotros estemos conscientes que puede haber alguna cosa, pero la diferencia es que nosotros estamos con Cristo Jesús. Si seguimos leyendo, dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba. Vamos a tomar este verbo de estar. Él estaba sentado en la barca y de ahí emprendieron ese viaje, pero sigue diciendo, y habían también con él otras barcas. Habían otras barcas acá. Habían otras barcas. Pero, ¿ustedes creen que todas esas barcas saltaron con Cristo Jesús? Probablemente no. Probablemente algunos, tal vez sí, pero cuando vieron que había tormenta, probablemente se regresaron. O probablemente se quedaron ahí diciendo, nos vemos, aquí los esperamos, quedamos desde acá. Y hoy voy a hablarles, no es un mensaje de exhortación, es un mensaje de ánimo, de apoyo, más a los líderes. Hermano Jesús creo que va a tomar el liderazgo de los jóvenes. Hermana Rosy lleva el liderazgo de la sociedad femenil. Hermano Orlando. Hermanos, que ustedes naveguen hacia adelante, y probablemente muchos van a estar ahí nomás como en estas barcas mirando que lo hagan ellos, ¿verdad? Así que ¿quiénes de nosotros, de los que estamos sentados, dirá así? Yo espero que hoy digamos, yo quiero navegar junto con los líderes, junto con los hermanos, quiero avanzar hacia adelante, porque quiero llegar a otro nivel. Porque si vamos a llegar al otro nivel, a otro año más, este año me da gusto ver de que están los hermanos que estuvieron en el 2020 cuando iniciamos, se han unido nuevas familias, la familia del hermano Lázaro, familia de nuestro hermano Osmar es su nombre del hermano. Yo espero verlos, ¿verdad? Como les dije, si Cristo no ha venido, espero verlos en el 2020 y que estemos aquí
unidos, alabando el nombre de Dios y trabajando en la obra de Dios. Como les dije, habían con ellos otras barcas y probablemente las otras barcas se quedaron ahí. Como les dije, eran navegadores, conocían las probabilidades de que por la noche había tormenta, pero nosotros como cristianos tenemos que seguir adelante y hay una gran diferencia. ¿Cuál era la diferencia entre la barca de los discípulos y la barca y las otras barcas? Cristo iba con él. Amén, hermano. En la barca de ellos Cristo iba. Y nosotros no estamos solos. Probablemente los problemas, hermanos, afuera hay personas que no son evangélicos, pero que también van a atravesar el 2021, ¿verdad? También lo van a hacer. Y probablemente se van a enfrentar con problemas también. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos a Cristo. En nuestra barca está Cristo, en nuestra vida está Cristo. Así que estamos seguros de que vamos a vencer y que vamos a triunfar. En la mañana estaba con mi cuñado, sus hijos. Tenemos nuestro devocional en la mañana y les decía, viene un año en que probablemente van a haber muchas pruebas, pero a mí me da emoción. No sé qué nos prepara este año, tal vez vienen cosas buenas. Acordémonos que si hay pruebas, hermanos, también hay bendiciones. Amén, hermanos. Así que yo les decía, no tengamos temor. Cristo está con nosotros y a mí me da emoción por iniciar este nuevo año. No sé qué nos trae. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que Cristo camina conmigo, de que yo camino con Cristo y de que si estamos tomados de la mano de Dios, nada en el mundo nos puede hacer frente, hermanos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Como les dije, se enfrentaron con una tormenta, pero tampoco era una tormenta poco común. Las aguas entraban en la barca y la barca estaba a punto de hundirse. Y el 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Ahora, hemos leído, ¿verdad? En las enseñanzas, en las parábolas, mientras Jesús estaba orando, los discípulos, ¿qué hacían a veces? Durmiendo. Puede ser que esta sea la única parte donde nos narra que Jesús estaba durmiendo. ¿Pero por qué estaba durmiendo? ¿Será que estaba durmiendo? Probablemente sí o probablemente no. Probablemente Jesús se levantaba y miraba de reojo qué estaban haciendo ellos, ¿verdad? O probablemente no. Acordémonos que en ese día, regresando al versículo número 1 del 4, dice, otra vez Jesús comenzó a enseñar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando. Acordémonos, enseñar todo un día, hermanos. Yo no creo que sea fácil, yo no me veo enseñando todo un día. No es fácil. Cristo Jesús tenía el Espíritu de Dios, pero su cuerpo era como el de nosotros. Sangraba, se cansaba. Era un cuerpo humano como el de nosotros y probablemente también estaba cansado. Es otra de las probabilidades, ¿verdad? Que él tenía un cuerpo humano y que probablemente estaba cansado. Entonces dice, él estaba durmiendo. Entonces sí le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no te preocupa que vamos a morir y tú estás ahí durmiendo? Probablemente Pedro fue el que se le acercó, ¿verdad? Si leemos, ¿verdad? Que Pedro era el más lanzado, ¿verdad? El que tenía el liderazgo. Probablemente fue Pedro el que le dijo, ¿no tienes cuidado que vamos a morir? Y levantándose, si estaba durmiendo y muy cansado, probablemente se levantó, así como se levanta usted con unos grandes ánimos. Pero dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y les preguntó, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis turbados, así enloquecidos? Yo no sé qué tanto habían hecho los discípulos. Me imagino que cuando el agua empezó a entrar en la barca buscaron cosas para sacar el agua. O me imagino que estaban haciendo muchas cosas. Y Cristo Jesús les dijo,
¿Por qué están así amedrentados? ¿Por qué? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso yo no les dije que cuando emprendimos nuestro viaje aquí les dije que pasaríamos al otro lado? Es porque íbamos a pasar, y esa otra de las cosas que probablemente Cristo Jesús estaba tranquilo porque Él ya sabía que iba a llegar aquí al otro lado, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces no, nosotros decimos y empezamos con ganas, grandes cosas, pero cuando vemos algo difícil a veces ya no lo vamos a hacer, o retrocedemos o nos quedamos. Pero hermanos, como les dije, Cristo les dijo, ¿por qué estáis así? ¿Acaso no tenéis fe? Entonces, Cristo Jesús creó todas esas cosas y tiene el poder para calmarlas. Lo profetizó David, si vayamos al Salmo 99:9, creo que es, hermana Marilú, 89:9. Salmos 89:9, ¿qué dice? Exaltad a Jehová nuestro Dios. El 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas y las sosiegas. Tú tienes el dominio sobre el mar. David ya lo conocía desde antes. Entonces yo a veces, antes lo decía, es que estos discípulos siempre andaban haciendo cosas y andaban con el maestro, siempre. Si yo hubiera andado con el maestro, yo creo que no hubiera sido así, eso me decía yo antes. Pero ahora llego a comprender de que, hermanos, probablemente yo también estaría así como los discípulos, ¿verdad? Aún no conocían bien a Cristo Jesús, pero David desde aquel entonces ya lo conocía y ya lo había profetizado de que él tenía el poder sobre cualquier cosa, sobre el mar. Otro en el Salmo 94:3. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Es 93:4, hermano. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo, de las muchas aguas más que las recias ondas del mar. David, como les dije, David desde antes ya conocía el poder de Dios. Pero ahora aquí, ¿qué pasaba con los discípulos? Dice el 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Esa pregunta, hermanos. ¿Quién es este? Ellos aún no lo conocían. Aún no habían conocido a Cristo Jesús. Por eso yo les digo, hoy yo me pongo, quizás, si hubiera andado en ese tiempo así como ellos, quizás hubiera cometido los mismos errores que ellos. Pero la diferencia, hermanos, es